Amén. Así que hoy en esta tarde voy a compartir con ustedes una enseñanza que le denomino culto y adoración a los ángeles. Lo que es el culto y la adoración a los diferentes ángeles. Nosotros vemos que desde la antigüedad, vemos nosotros en las diferentes civilizaciones antiguas que no ignoraban lo que era el movimiento angelical. Obviamente ellos no lo entendían de la manera que nosotros hoy lo entendemos. ¿Por qué? Porque ellos conocían diferentes seres desde la civilización egipcia, que fue una civilización muy poderosa desde el tiempo antiguo, de las más que se desarrollaron de una manera muy tremenda en el mundo antiguo, y vemos que desde ahí en adelante muchas de las civilizaciones tenían una influencia sobre ellos, de ángeles caídos, de seres caídos que les enseñaban, por ejemplo, las estructuras de cómo hacer las pirámides, de cómo desarrollar diferentes cosas. Hasta el día de hoy, todavía la gente, imagínense, la gente del día de hoy se pregunta cómo fue que hicieron tantas cosas en la antigüedad, no teniendo la tecnología que hoy en día se tiene, y que a lo mejor algunas de estas cosas se necesita esta tecnología para poder desarrollar lo que ellos hicieron. Por ejemplo, como hablábamos en una ocasión, en Giza, las tres pirámides ahí mayores que están, sabemos que están vinculadas y están con una constelación de los cielos, y nosotros podemos ver que tuvo que haber una influencia de seres caídos para que ellos pudieran desarrollar esto. Es decir, no pudieron simplemente con mentalidad humana, con enseñanza humana poder lograrlo. Y el día de hoy, como les digo, sigue estudiando la gente, y muchas de estas cosas que encuentran se preguntan ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué hicieron aquello otro? Por ejemplo, hoy en día un material que se usa en las naves espaciales que van obviamente al espacio, tienen un material debajo que cuando esa nave entra a la atmósfera terrestre, causa que no se caliente tanto y que explote. Es lo que protege la nave cuando viene otra vez de regreso a la Tierra. Y ese material que usa hoy en día la NASA para eso específicamente, han encontrado que dentro de las pirámides mayores allá en Giza, por ejemplo, cuando uno entra a las pirámides, hay unos túneles, hay unos corredores, si le podemos llamar así, por donde todo ese lugar se vinculaba o se llenaba de una energía que hasta el día de hoy no saben bien exactamente cómo se activaban esas pirámides, pero hay unos conductos de energía dentro de las pirámides, y lo más impresionante es que el material del que están hechos estos conductos está hecho de ese mismo material que hoy en día se usa para que las naves de la NASA las naves espaciales no se destruyan al entrar a la atmósfera. Entonces, desde hoy la gente se pregunta ¿por qué pusieron este tipo de material aquí? ¿Qué era lo que ellos estaban tratando de hacer? Y hay tantas cosas que se preguntan hoy en día acerca de estas civilizaciones antiguas que hacían tantas cosas. Hay tantos lugares en la tierra donde se preguntan por qué hicieron esto. Uno de esos lugares también es Stonehenge. Hay lugares en lugares muy remotos de la tierra donde hay templos, hay estructuras, e incluso hay cortes de láser en algunos de esos lugares que estoy mencionando, donde obviamente hasta el día de hoy se pueden hacer cortes así mediante una tecnología de láser de diamante, y dicen ¿cómo es posible que en aquel tiempo pudieron hacer estos cortes en esas piedras tan gigantescas? ¿Cómo fue posible que ellos lo lograron esto? Entonces nosotros vemos que desde las civilizaciones antiguas nosotros podemos ver que hubo una manifestación angelical caída sobre estas civilizaciones, de tal manera que ellos mismos en diferentes lugares nosotros podemos ver que dibujaban serpientes, esculpían serpientes, hacían templos en honor al sol, hacían templos en honor a las serpientes y diferentes cosas que desarrollaron
y como lo que comentábamos la vez pasada también, los egipcios, uno de los guardianes que tenían en cuanto a la muerte, sabemos que era Anubis, que era un ser que tenía cuerpo de hombre y el rostro como si fuera un lobo, como si fuera un perro, un canino, una raza canina. De esta manera nosotros vemos que desde la antigüedad, todas aquellas personas que de alguna manera tuvieron una influencia de seres caídos, pudieron desarrollar algo más que hasta el día de hoy todavía la gente se pregunta cómo lo logró. No eran ignorantes en cuanto al sacerdocio. Los egipcios, por ejemplo, nosotros podemos ver que tenían un sacerdocio, de hecho hasta tenían una escuela sacerdotal, que hasta el día de hoy todavía algunas de sus enseñanzas se han estado saliendo a la luz, porque antes esta enseñanza no se la daban a cualquier persona, sino solamente los sacerdotes de Egipto eran los que conocían estas enseñanzas y las fueron delegando. De hecho, hay un evangelio que se llama el Evangelio de los Egipcios, es un libro que tengo también, si algún día usted lo gusta leer, se lo puedo prestar, el Evangelio de los Egipcios, y vienen cosas muy interesantes de ellos en cuanto al conocimiento de Dios, al conocimiento de quién es el Verbo, al conocimiento de quién es el que creó todas las cosas. Y es impresionante ver la información que ellos tuvieron, pero también muchas de las cosas que ellos siguieron fue por causa de los ángeles caídos, los seres caídos. Ahora, nosotros vemos que desde la antigüedad, muchas de las civilizaciones, la mayoría, llegaron a esta adoración de ángeles, a este culto de estos seres caídos, porque todo lo que ellos hacían, fuera sacrificios humanos o de animales o diferentes ritos que ellos practicaban, vemos que de alguna manera era una adoración a seres caídos. Y lo vemos en la escritura cuando el profeta Elías peleó contra aquellos profetas de Baal, y vemos que empezaron a desarrollar un culto a su dios Baal para que les respondiera, y podemos ver las diferentes cosas que ellos hicieron. Dice que empezaron a invocar, sabían lo que era la invocación. Después usted puede ver ahí que dice que empezaron a clamar, ya cuando después de haber invocado empezaron a clamar, es decir, no ignoraban el clamor, el poder que tiene el clamor. Es decir, no eran ignorantes en cuanto al sacerdocio, no eran ignorantes en cuanto al saber que había cierta manera de desarrollar un rito para que pudieran tener el respaldo de sus dioses. Después la escritura dice que Elías empezó a burlarse y les dijo: pues grítenles más fuerte, a lo mejor su Dios está dormido. Y dice la escritura que empezaron a ellos también a danzar alrededor de aquel altar que habían hecho, y empezaron a danzar alrededor de ese lugar. Es decir, conocían el movimiento de la alabanza, por eso empezaron a danzar. Después dice que se empezaron a cortar sus cuerpos para derramar sangre, es decir, conocían que había un poder tremendo en el derramamiento de sangre. Incluso hay una porción en la escritura donde hay registrado una victoria que tuvo un pueblo sobre el pueblo de Israel, es decir, no pudieron vencerlos porque el que estaba al frente de ese pueblo sacrificó a su primogénito, y entonces ese fue el sacrificio que tuvo un poder tremendo en ese lugar y no pudieron vencerlos. Y podemos leer nosotros en segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 5, dice: y quitó a los sacerdotes idólatras que había puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco, dice, y a todo el ejército de ellos. Segundo del libro de Reyes 23, verso 5. Voy a volver a leer la última parte. Dice que quemaban incienso, es decir, sabían que había una oración, sabían que había el quemar incienso para ellos,
¿Por qué? Porque esto es algo espiritual también. En los cielos se quema incienso. Nosotros podemos ver en la Escritura que dice que cuando se elevan las oraciones de los santos, la Escritura dice que hay ángeles que añaden ese incienso a la oración para que sea algo grato delante de Dios. De tal manera que eso de quemar incienso no es algo terrenal, es algo de los cielos. Pero dice aquí la Escritura que estos sacerdotes que se volvieron idólatras, dice que empezaron a quemarle incienso a Baal. Fíjese que por eso hay una influencia bien tremenda en ocasiones en nuestras casas, porque hay gente, bueno, en nuestras casas específicamente no, sino hablando en general. ¿Por qué razón? Porque hay gente que le gusta prender inciensos en sus casas para que huela bien. Hay gente que le gusta prender ahí algunos palitos y que el incienso esté en toda la casa. ¿Por qué? Porque están desarrollando algo también espiritual, y entonces hay una influencia que está llegando sobre ese lugar, porque el quemar incienso no solamente, hermano, representa que usted quiera que huela bien en su casa, que uno quiera que huela bien en alguna habitación, sino también tiene una representación espiritual. Por eso aquí dice que ellos que quemaban incienso estaban de esa manera haciendo una invocación al quemar ese incienso. Estaban haciendo una invocación al encender aquel perfume. Y dice que ellos lo quemaban este incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de ellos. Es decir, a ángeles, a razas angelicales. Estaban dándole adoración y culto a ángeles caídos, a ángeles que tal vez ya no estaban en el servicio de Dios. Y entonces nosotros podemos ver que desde la antigüedad la gente ha adorado a los ángeles. La gente se ha ido muchas ocasiones en la adoración a los ángeles. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros conozcamos acerca de los ángeles? Porque sabemos a través de la Escritura que en la iglesia de Jesucristo los ángeles tienen un funcionamiento muy tremendo dentro de la iglesia, y que fueron enviados específicamente, como nos dice en Hebreos capítulo 1 versículo 7, para servir a los herederos de la salvación. Es decir, ellos desde el momento que Jesucristo venció, que Él venció en el desierto la tentación, dice que los ángeles de Dios bajaban y le servían. De tal manera que desde ese momento se activó algo diferente en el mundo espiritual. Se activó otro movimiento angelical diferente para la iglesia de Jesucristo. Y entonces hay mucha gente que esto no lo ha conocido como es, sino que se ha enseñado de otra manera, y hay mucha gente que ha dado culto a los ángeles, que se ha vuelto para adorar a los ángeles, no para saber, para entender de que ellos fueron enviados a servir a los herederos de salvación, no para entender que ellos fueron enviados para que la iglesia pueda avanzar y pueda desarrollar la función, porque siempre los ángeles de Dios están con nosotros. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos en una situación en nuestra vida, por ejemplo, como le he comentado en el pasado, sea de liberación, sea de orar por los enfermos, sea de reprender, sea de cualquier cosa que tenga que ver en el aspecto de guerra espiritual, nosotros podemos saber que cuando nosotros ponemos las manos sobre una persona, y que la Escritura dice, le dijo a los discípulos el Señor, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, y cuando nosotros hablamos esa palabra y decimos sed sano, recibe la sanidad de Dios, es que al momento que sale esa palabra de nuestra boca, hay un ángel que está ejecutando la palabra del Señor. Si nosotros decimos sed sano, hay un ángel ministrando sanidad de la familia Rafa. Si nosotros decimos Señor, provéele a esta persona su necesidad, hay ahí una familia de Jireh que está bendiciendo y que está proveyendo aquello. Si nosotros decimos a un espíritu inmundo que está dentro de una persona, fuera,
ahí hay un ángel de Dios que está desenvainando su espada y que está ejecutando la palabra que sale de nosotros, pero no porque venga de nosotros, sino porque está inspirada por el Espíritu Santo y obedecen ellos a la orden que es de Dios. Es decir, la palabra que sale de nuestra boca cuando es inspirada por el Espíritu Santo y es obviamente la palabra de Dios. ¿Por qué ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo puede pasar esto? Por eso el Señor Jesucristo les decía a sus discípulos: ustedes no se preocupen por lo que han de hablar, porque en ese mismo momento, dice, el Espíritu vuestro Padre que esté en vosotros, dice, os dará lo que habréis de hablar. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros estamos en el Señor nos va a dar las palabras, porque esas palabras llevan vida, porque esas palabras llevan poder, porque esas palabras van a llevar un cumplimiento en la vida de las personas que estén en ese lugar. Ahora, como le digo, mucha gente ha caído en la adoración y culto a los ángeles por no entender algunos aspectos de los ángeles. Por ejemplo, nosotros vemos que ellos fueron hechos una de las razas de los ángeles, y la mayoría, hablando de ellos en general, fueron hechos también para alabar a Dios, para bendecir su nombre. Hay muchas porciones en la Biblia donde dice: ángeles, vosotros bendecid su nombre, vosotros que ejecutáis su palabra. Y entonces nosotros podemos entender que hay un culto de ángeles hacia Dios. Es decir, que hay un momento en el que ellos cantan, en el que ellos alaban, en el que ellos glorifican a nuestro Padre Celestial, y que hay otras familias que no cesan de decir: santo, santo, santo es el Señor. Y nosotros podemos ver dentro de la tierra, es decir, dentro de la atmósfera terrestre, hay un momento específico, y la Escritura nos enseña en Génesis capítulo 19, verso 15. Ya hemos visto en el pasado un poco acerca de esto. Génesis capítulo 19, verso 15 dice: y al rayar el alba, los ángeles, dice, daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Pero dice, muy interesante, al rayar el alba. Dice que al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot. ¿Por qué necesariamente al rayar el alba? Otra porción que podemos ver es en Génesis capítulo 32, verso 26, cuando estaba luchando este ser con Jacob y le dijo, verso 26, Génesis 32, 26 dice: y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Es decir, cuando nosotros vemos en la Escritura la mención, la referencia, cuando dice rayar el alba, que raya el alba, siempre los ángeles en algún momento dicen que se apresuren, porque hay un momento en el que se tienen que ir. Por eso aquí, cuando vio, dice, el ángel que rayaba el alba, dice que le dijo: déjame, déjame, porque raya el alba. Ahora nosotros podemos ver la revelación de eso en Job capítulo 38, versículo 7, dice: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Es decir, cuando raya el alba, nosotros debemos de saber que hay un culto que se está desarrollando, hay un culto que se está desarrollando de los ángeles hacia nuestro Padre Celestial. Pero en ese momento que se raya el alba, ¿por qué cree que hay tantas civilizaciones que en ese momento específicamente también adoran a sus dioses? Porque es que en ese momento específicamente también ellos le dan culto a sus diferentes dioses, porque es un momento en el mundo espiritual, es un momento en el reino angelical en el que se está desarrollando diferentes actividades en los cielos. Y nosotros podemos ver que dice ahí en Job 38, 7, cuando alababan todas las estrellas del alba. Es decir, nosotros sabemos que las estrellas son ángeles. Claramente en Apocalipsis 1:20 nos enseña que las estrellas son ángeles. Y podemos ver aquí cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios. Obviamente, hijos de Dios, le vuelvo a repetir, en este versículo no está hablando de los hijos de Dios como usted y como yo, está hablando de los Ben Elohim. Ahora, otra porción acerca del alba, dice Salmo 139, verso 9, dice: si tomare las alas
del alba y habitare en el extremo del mar. ¿Por qué dice si tomare las alas del alba? ¿De qué está hablando? Como si el alba tuviera alas, porque obviamente sí las tiene. Está hablando de todo el movimiento angelical en el momento que raya el alba. Es decir, cuando está rayando el alba, como le digo, hay un impresionante mover angelical en la tierra, en la atmósfera terrestre, es decir, en los cielos, en la atmósfera de la tierra, en los cielos obviamente, está un mover tremendo, hermano, angelical. Y por eso el salmista también decía en el Salmo 108, versículo 2, dice, despiértate, dice, salterio y arpa, dice, despertaré al alba. Pero está hablando de una alabanza, dice, despiértate, salterio y arpa, dice, despertaré al alba. Salmo 108, versículo 2. Es decir, que está haciendo la referencia cuando nosotros, hermano, en ese momento podemos alabar a Dios y glorificarle. Sepa que usted en ese momento, si al rayar el alba, usted, hermano, dice, voy a alabar a Dios, voy a bendecir a Dios, sepa que en ese momento hay un culto de ángeles, hermano, hacia nuestro Padre Celestial. Pero también, como las mismas razas, hermano, caídas, están en ese momento desarrollando algo también en el mundo espiritual. Es decir, que también hay seres caídos que están, hermanos, siendo adorados. Hay seres caídos que también están recibiendo honra y gloria por personas de esta tierra que le están dando honra y gloria a esos seres. Porque nosotros podemos saber, hermano amado, que hay tantos seres en el mundo espiritual que hay gente que adora, y ellos pueden poner imágenes acerca de esto y decir que este es su Dios, pero realmente son espíritus inmundos, son demonios, son, hermano, cosas terribles que están en el mundo espiritual que representan seres caídos. Lo podemos ver en tantas religiones que existen el día de hoy, de tantos seres caídos que existen, los cuales la gente adora hasta el día de hoy. Y nosotros podemos ver que incluso los diferentes seres, como la que llaman Virgen de Guadalupe y otros diferentes seres, son de esta misma estirpe. No crea usted que realmente está haciendo referencia a la Virgen María, sino que son seres. Incluso en la Escritura lo menciona en varias ocasiones. Una de las porciones que más me gusta referente a esto está en Isaías, donde dice, donde le hacen una profecía y le dicen, siéntate y calla y entra en tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más se llamará tu nombre señora de reinos. ¿Por qué le llaman señora de reinos? Porque nosotros sabemos que está hablando de una persona, de un ser caído que representa algo poderoso que está sobre diferentes reinos. Ahora, la adoración a ángeles, nosotros podemos ver que está desde la antigüedad hasta el tiempo de la iglesia del principio, que la Escritura enseña en Colosenses capítulo 2 versículo 18. Gente que adoraba ángeles, gente que le daba culto a ángeles. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque nosotros como iglesia de Cristo no debemos de caer en ese error, no debemos de caer. Sí es importante conocer el movimiento angelical, sí es importante saber que ellos están a nuestro lado, es importante saber lo que ellos están desarrollando, pero nunca caer en esa adoración de ángeles. Y la Escritura nos enseña en Colosenses 2:18, dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad, dice, y culto a los ángeles, entremetiéndose, dice, en lo que no han visto, vanamente, dice, hinchado, dice, por su propia mente carnal. Es decir, que desde de la iglesia del principio había gente que también en aquel tiempo, en aquella época, ya tenían este tipo de adoración. Es decir, desde la antigüedad hasta el tiempo actual hay gente
que adora a los ángeles, hay gente que le da culto a los ángeles, y es muy importante conocer muchos aspectos de los ángeles para no caer en ese error, porque hay gente que hasta en mismas congregaciones pueden hacer invocación de ángeles y pueden empezar a darle como más honor a los ángeles o más gloria a los ángeles o mencionarlos a ellos más que incluso lo que es importante, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña que al invocar su nombre, Él se manifiesta. Es decir, no es porque mucha gente se enfatiza simplemente en la invocación de los ángeles, y la palabra de Dios no nos enseña eso. La palabra de Dios nos enseña que invoquemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que de esa manera obviamente va a haber un respaldo angelical, claro que lo va a haber, pero no hay necesidad de invocar a los ángeles si estamos invocando el nombre del Señor, puesto que Él va a estar ahí respaldando a través de este mismo movimiento. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque hasta el día de hoy, en la actualidad, hay personas que adoran a los ángeles, puesto que ellos han traído otro evangelio a los hombres. Hoy en día, en el pasado, por ejemplo, le he enseñado acerca de diferentes sectas que existen, que incluso hay ángeles que bajan y hablan con ellos, y ellos, esa es la enseñanza que desarrollan, es lo que siguen, es la doctrina que ellos siguen. Por ejemplo, hay unos que se llaman los ralianos, y ellos se juntan, se visten de una manera específica, y ellos creen en un ángel que es Rael, y ellos incluso hablan con este ser, y este ser obviamente es caído, y siguen esta doctrina. Ahora, no es nada más él, hay tantos, hay tanta información hoy en día, y tantas congregaciones, si se le puede llamar así congregaciones, que realmente no buscan a Dios, no sirven a Dios, sino que obviamente está hablando de seres, de adoración a seres caídos. Una de ellas también, como le he comentado en el pasado, está en México, una de las más fuertes, y ahí en ese lugar una persona llamada Sarita tiene una información tremenda de estos ángeles, de estos seres, e incluso sanan enfermos, también hacen todo tipo de cosas, sanan enfermos, sanan hasta de cáncer, hasta de tantas enfermedades terribles, y la gente, pues, ¿qué es lo que hace? Cree en aquello. ¿Por qué? Porque reciben su sanidad, porque reciben su milagro, porque reciben todo esto, pero abiertamente esta gente dice que quien les da este poder para hacerlo es ese ángel al que ellos sirven, es ese ángel que baja y habla con esta persona, y ella les da la información que este ángel les da la enseñanza, les da la doctrina. Incluso hasta el día de hoy hay videos que uno puede ver en la red donde esta persona dice: voy a compartir este mensaje que me dio el ángel tal, y empiezan a compartir por medio de la red los diferentes mensajes de ángeles que les han dado a ellos. Es decir, hoy en día hay mucha gente que tiene esta influencia de ángeles caídos y está trayendo diferentes evangelios al mundo para que esta gente siga esos evangelios. Y nosotros podemos ver que, por ejemplo, hay algo también llamado la Federación de Galáctica de Luz, se llama la Federación Galáctica de Luz, donde también, por ejemplo, hay tanta gente buscando esta información de los cielos, de los astros, de las estrellas, y ángeles también que influencian la vida de estas personas para traer diferentes mensajes al mundo. Incluso estos mensajes también usted los puede encontrar en la red, y hay diferentes familias, estructuras de familias de la tierra que están directamente conectadas con un ángel caído, el cual les está dando mensajes, el cual les está dando diferente información y de acontecimientos incluso que va a haber sobre la tierra. Pero qué tremendo es el tiempo que nos toca vivir. Por eso los ángeles, hermano, fueron enviados para servir a la iglesia, pero qué terrible es cuando la iglesia ignora que los ángeles, hermano, están con nosotros. Qué tremendo es incluso cuando hay gente que hasta no cree en los ángeles, que dice que los ángeles ya no están funcionando dentro de la iglesia, que la gente no cree en este mover celestial, hermano, es algo terrible. Y la escritura dice: ¿por qué hay este mover tan tremendo, hermano? Porque el apóstol Pablo mismo dice en Gálatas capítulo 1 versículo 8,
Gálatas capítulo 1 versículo 8, el apóstol Pablo dice: mas si aún nosotros, dice, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, dice, sea anatema. Pero dice aquí, o un ángel del cielo, es decir, hay ángeles que están trayendo otros evangelios, hay ángeles que están trayendo otros mensajes similares, parecidos a los del Padre, pero obviamente no. Pero están, hermanos, siendo traídos para que la gente sea distraída, para que la gente crea estos mensajes, porque ¿sabe qué es lo que dicen estos ángeles? Mire, si usted lo quiere ver, véalo, si no, no lo vea, pero crea que yo he visto algunos de estos videos de los mensajes de ángeles, y ¿sabe qué es lo que dicen? Que ellos traen el amor de Dios, y le dicen a la gente: nosotros traemos el amor de Dios y hemos venido para compartirles el amor de Dios, y Dios quiere bendecirlos, y ese es el mensaje que traen acerca del amor de Dios. Pero ¿cómo un ángel va a traer el amor de Dios si quien vino a darnos el amor de Dios fue el Hijo unigénito, fue Jesucristo? Por eso el apóstol Pablo mismo dice: si un ángel del cielo, dice, os anunciare otro evangelio diferente, porque hasta el día de hoy lo están haciendo, están trayendo evangelios diferentes. Y como le decía, la primera parte creo fue del discipulado, acerca de un evangelio de ángeles, que ellos están peleando en contra del ser humano, que ellos están trayendo un evangelio diferente, y ellos quieren que la gente sea confundida, porque es una pelea de ángeles lo que está pasando en el mundo espiritual, es una batalla de ángeles que está desarrollándose. Incluso nosotros mismos tenemos una batalla con seres angelicales caídos. La palabra de Dios misma nos enseña en Efesios capítulo 6 versículo 12, lo cual ya creo que lo conocemos muy bien: porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. ¿Y qué cree usted que son esos principados? ¿Qué son esas potestades? ¿Qué son esos gobernadores de tinieblas? ¿Qué son esas huestes de maldad? Son ángeles caídos, son razas de ángeles que han caído y que están peleando en contra del pueblo de Dios para confundir, para perturbar, para desviar de lo que es real. Entonces nosotros nos damos cuenta de que desde la antigüedad hasta el tiempo de hoy ha habido un culto a ángeles, ha habido una adoración a los diferentes seres angelicales. La escritura dice: ¿y por qué es tan difícil o por qué es tan fácil, a veces caer en una área así? ¿Por qué se empezaron a juntar los ángeles con los seres humanos desde la antigüedad? Al principio sabemos, como leemos en Génesis capítulo 6, que se unieron esos ángeles a los humanos y empezaron a nacer los gibores. Pero después se volvió una costumbre. Después ya no era tanto de que vieran que bajaran. No, los mismos ángeles ya estaban abajo en la tierra y se estaban mezclando con los humanos. El libro de Enoc nos enseña que cuando ellos bajaron, le empezaron a enseñar, mire qué terrible, le empezaron a enseñar a los hombres la brujería, la hechicería, el corte de raíces. Empezaron a enseñarle al humano diferentes cosas que obviamente no era para los humanos. Y nosotros podemos ver que en la iglesia del principio, en la iglesia que existe hoy, hay ángeles que incluso se pueden manifestar como seres humanos, así como en la antigüedad llegaron de la familia de los varones con Abraham, y que la escritura dice que los varones, y que también en muchas partes de la Biblia, como estudiamos una enseñanza acerca de esa familia de varones, que habla los varones de Dios y los varones de Dios y los varones de Dios, y nosotros en cada una de esas porciones bíblicas sabemos que eran ángeles, que no eran varones, que eran ángeles, y era de la misma estirpe como la de Elías, que era como un hombre, pero obviamente no era hombre. Y en la iglesia de hoy también puede haber actividad de esta manera: que llegue alguien a la congregación, que llegue alguien a su casa y que usted piense que solamente es un hijo de Dios, que es un cristiano, y puede pasar que sea un ángel de Dios. ¿Por qué? Porque la escritura nos dice en Hebreos 13 versículo 2, Hebreos capítulo 13 versículo 2, dice la escritura: no os olvidéis de la hospitalidad, dice,
porque por ella algunos sin saberlo, dice, hospedaron ángeles. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta el día de hoy puede llegar un ángel a la casa de uno. Obviamente está hablando de un ángel que no está caído, que puede llegar, hermano, por alguna razón, no sabemos por qué razón, pero es posible, hay la posibilidad de que esto pase y que alguien hospede un ángel sin saber que fue un ángel. Mire que a veces en la vida se nos pueden presentar diferentes situaciones en las que tal vez hasta una persona llegue con nosotros y nos diga algo o nos hable algo, o a lo mejor nos alerte acerca de algo, y a lo mejor no nos damos cuenta que es posible que haya sido un ángel el que haya hecho esto. ¿Por qué razón? Simplemente porque Dios así lo quiso. Mire, en una ocasión yo recuerdo, hace muchos años ya, que tuve un sueño específico donde había unas personas que me perseguían y querían agarrarme, y entonces yo veía que en la calle llegaba una persona en un carro como de policía y se bajaba, y era un hombre de raza negra, y se bajaba del carro y me sonreía y me decía: no te preocupes. Y entonces yo lo veía y pues me sorprendía porque me decía, me miraba así con una tranquilidad y me decía: no te preocupes. Y yo veía que venía gente así corriendo detrás de mí con pistolas, ametralladoras, disparándome, queriéndome matar. Y entonces él me decía: súbete al carro del que él se bajaba. Me decía: súbete, no te preocupes. Y no dejaba de sonreírme. Y entonces se fue a la cajuela, y cuando él abrió la cajuela sacó un armamento tan tremendo y empezó a destruir todos aquellos que venían detrás de mí. Y entonces cuando yo desperté de ese sueño, el Señor me dio una palabra y me dijo que el ángel del Señor estaba conmigo y que él iba a destruir a aquellos que quisieran destruirme. Y entonces en otras ocasiones llegué a soñar a la misma persona, era como de raza negra, y siempre en los sueños me defendía. Y qué terrible es, hermanos, cuando nosotros podemos en la misma vida saber que Dios puede enviar ángeles a cuidarnos, que Dios puede enviar seres, hermano, que parezcan humanos pero que no son, en rescate de nosotros, porque sí existen, porque sí puede ser posible. La Escritura aquí nos enseña en Hebreos que algunas personas incluso llegaron a hospedar ángeles y no se dieron cuenta, no supieron lo que habían hecho. Entonces mire qué tremendo es que hay cosas que están pasando desde la antigüedad hasta el día de hoy, pero que nosotros tenemos que tener cuidado, que la palabra de Dios nos enseña que hay gente que ha caído en el culto a los ángeles, como veíamos allí en Colosenses 2:18, que dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Es decir, que en el día de hoy hay gente y hay congregaciones, mire, es algo triste decir esto, pero hay congregaciones donde más gloria le dan a los ángeles y donde los invocan y donde les dicen: ángeles esto, ángeles lo otro, ángeles aquello, pero no se dan cuenta de que existe un peligro de caer en la adoración a ángeles, hermano, que están aquí. Ahora, es importante por eso saber para qué fueron enviados, que ellos van a ejecutar la palabra del Señor, que fueron enviados a servir la iglesia, que fueron enviados, hermano amado, pero hay gente que sin entender le ha dado las gracias a los ángeles, le ha dicho a los ángeles: gracias por lo que has hecho, gracias porque estás aquí conmigo, gracias porque haces esto o haces otro, cuando nosotros debemos de darle la gloria a Dios, hermano. Y eso fue lo que pasó, hermano, en la antigüedad también, lo que podemos ver en Romanos, que dice la Escritura que antes de darle la gloria al Creador, le dieron la gloria a la creación. ¿Y sabe qué hicieron? ¿Sabe qué fue lo que hicieron esas personas? Dice que cambiaron la gloria de Dios, hermano, por una semejanza humana, por una semejanza, dice ahí que de cuadrúpedos, dice ahí que cambiaron esa semejanza de Dios en la de animales. ¿Y por qué cree usted que en la de animales? ¿Por qué razón la cambiaron en seres animales? ¿Por qué? Porque nosotros nos damos cuenta que están vinculados directamente, como ya hemos estudiado y hemos visto, con seres, hermano, del reino animal. Es decir, el reino animal está vinculado directamente, hermano amado, con seres angelicales. Y por eso nosotros nos damos cuenta
que estas personas por eso lo hicieron así, por eso cambiaron esto, por eso hicieron este tipo de cosas, porque estaban, hermano, dándole la gloria a seres que no eran Dios, estaban dándole la gloria, hermano, a otras cosas que no correspondía. Y por eso, hermano, es muy importante, ahora que estamos estudiando esto de la angelología, es muy importante saber que existe un peligro de que la gente caiga en esta adoración. Es muy importante saber que hay gente que no entiende muchas cosas y que empieza a adorar y honrar a los ángeles. Mire, una ocasión tuve una experiencia con una persona que me empezó a buscar. Era una persona que no era de aquí de la ciudad, pero venía de visita para aprender a tocar algunos instrumentos musicales, a desarrollar diferentes tareas que venían con su pastor. Obviamente no era de la congregación, eran de otra congregación y venían buscando aprender diferentes cosas. Entonces, cuando estas personas vinieron, pues la congregación estuvo también enseñando cómo ¿cómo se dice? Los empezó a enseñar a tocar diferentes instrumentos, diferentes discipulados de alabanza, cosas por el estilo. Pero hubo una persona que le interesó mucho acerca de los ángeles y siempre también nosotros hemos estado estudiando acerca de esto. Entonces esta persona se me acercó y quería conocer más y quería conocer algunos nombres de los diferentes seres y me preguntaba, oiga, ¿usted sabe el nombre, por ejemplo, de esto, los nombres que se usan en los cielos con los ángeles, acerca de esto otro? Por ejemplo, mucha gente cuando habla de Satanás dicen que es Lucifer o le llaman Luzbel, mas sin embargo en la escritura nunca se encuentra esa palabra. Cuando nosotros vamos al hebreo, la palabra que se usa es Helel y está hablando del reluciente, así le llama Helel, el reluciente. Cuando le dice, ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana? Mucha gente de esa palabra lucero es de donde saca Lucifer, Luzbel y todo eso, pero esos nombres no existen. Entonces el nombre real es Helel. Y esta persona, ¿qué cree que hizo? Me empezó a preguntar acerca de esto y me decía, pastor, ¿usted sabe el nombre real? Y yo le decía, sí, mira, es aquí dice en la Biblia, y le enseñé en el diccionario y todo, y le empecé a enseñar, mira, es que así, asá, y que es que esto y lo otro, y le empecé a enseñar un poco de las estructuras angelicales, cómo se mueven en el mundo espiritual, la diferencia, por ejemplo, entre el diablo y Satanás, que no es el mismo. La gente siempre piensa que el diablo es el mismo que Satanás. La diferencia, por ejemplo, hay gente que enseña que cuando habla en Ezequiel 28 de aquel querubín alado, que era un protector en el monte santo, piensan que era el diablo, mas sin embargo el diablo nunca puede estar en la presencia de Dios. Satanás sí. Hay una diferencia muy grande entre quién es Satanás y quién es el diablo. Satanás incluso hay momentos en los que va delante de la presencia de Dios a pedirle permiso acerca de algo. ¿Y cómo lo podemos saber? Lea el libro de Job. Dice que cuando venían los ángeles de rodear la tierra, dice que entre todos aquellos ángeles que venían, sepa que por eso los ángeles tienen un momento en el que andan rondando por la tierra. Dice que cuando esos ángeles venían, usted lo puede leer ahí en Job capítulo 1, dice que entre todos ellos venía Satanás. Y entonces Satanás dialoga con Dios, y entonces es cuando Dios le dice, ya viste a mi siervo Job, que no hay otro como él. Y entonces Satanás empieza a dialogar. Mas sin embargo en la escritura no hay ninguna porción en la que nosotros veamos que el diablo dialoga con Dios. No se puede, no hay ningún acercamiento de esa manera, porque no es el mismo Satanás que el diablo. Es una estructura que se une y que son el dragón, pero no es el mismo, son diferentes seres. Y nosotros podemos ver, por ejemplo, que mucha gente confunde al querubín protector de Ezequiel 28 con el ser que está en Isaías 14, que es el que le dice, ¿cómo has caído?
Mas sin embargo nosotros vemos, ya lo hemos estudiado en el pasado, si no lo he estudiado, le puedo dar la información, cómo podemos ver, hermano, claramente que son muy diferentes los dos seres de los que está hablando ahí la Escritura. Entonces, ¿qué? Yo le empecé a explicar a esta persona algunas cosas, y ¿qué cree que hizo esta persona? ¿Para qué cree que quería saber los nombres? Para invocar esos seres. Y después esta persona llevó la información que yo le di y empezó a invocar esos seres y se poseyó. Y entonces el pastor de esta persona andaban, quién sabe dónde, creo andaban por el hospital o no sé qué, evangelizando, y que se le posesiona ahí en ese lugar y se torció toda así para atrás, se fue toda así, porque me platicaron, se hizo toda así para atrás como si fuera una rueda así, pero al revés, y pues ahí empezaron a hacer la liberación en donde estaban. Pero ¿qué fue lo que pasó? Esta persona quiso obtener la información para la invocación de estos seres. Entonces, por eso tener cuidado dentro de la iglesia, porque hay gente que puede estar dentro de la iglesia simplemente para conocer más, simplemente para saber realmente lo que es y lo que no es, y poder desarrollar lo que ellos quieren. Por eso existe el peligro del culto y de la adoración a los ángeles. Por eso la Escritura nos enseña que hay gente que desde la antigüedad hasta el día de hoy así ha hecho. Y por eso nosotros como Iglesia de Cristo debemos de entender, hermano, que fueron enviados. Ahora, déjeme le leo esta porción y vamos terminando. Dice en Romanos 1:21, dice: pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, dice, se hicieron necios. Verso 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza y de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿De qué nos está hablando? De familias de seres caídos, hermano, de ángeles caídos, esos cuadrúpedos, esos reptiles, esos aves. Está hablando, hermano amado, de seres angelicales que esta gente empezó a adorar. Y dice el versículo 25, mire, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando, dice, y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito, dice, por los siglos. Amén. Entonces nosotros nos damos cuenta de que ellos, hermano, empezaron a darle culto a las criaturas. Nosotros podemos ver que está hablando de seres angelicales. Si ellos empezaron a hacer la semejanza de animales, ya hemos estudiado que el reino animal está vinculado directamente a los ángeles. Es decir, si en Israel, por ejemplo, hicieron aquel becerro de oro, estaban dándole la honra a Tauro, a ese signo zodiacal, pero era un ser caído el que estaba funcionando ahí. De tal manera que Dios nos envía estos ángeles, Él envía su poder, Él envía su gloria y Él envía su palabra, y los ángeles, hermano, de alguna manera desarrollan una función tremenda dentro de la iglesia, pero bajo ninguna circunstancia la iglesia de Cristo debe de darle gracias a los ángeles. Bajo ninguna circunstancia la iglesia de Jesucristo le debe de dar honra a los ángeles. Bajo ninguna circunstancia, hermano, la iglesia de Cristo le debe de dar gloria a los ángeles, porque toda la gloria le pertenece a nuestro Padre Celestial. Y entonces, hermano, por eso es importante saber, conocer la angelología, pero saber el propósito de la angelología, es decir, no desviarse a algo, porque hoy en día también, así como le digo, hay gente que incluso, antes yo tenía un libro acerca de esto, ya no lo tengo en la actualidad, solo lo obtuve un tiempo por información, que hay unas estructuras angelicales tan terribles, hermano, que por ejemplo los que estudian la Kabbalah, la escritura antigua, es decir, leyendo la Torah y todo ese tipo de cosas, hay gente que hace invocación antes de que ellos empiecen a enseñar o de que ellos hagan algo dentro de, estoy hablando de gente que conoce de la escritura, hacen invocación de ángeles sobre el lugar en donde ellos están. Pero no crea que nada más dicen ángeles de Dios ministren, porque eso sí lo podemos hacer. Podemos decirles ángeles de Dios ministren en este lugar, ángeles de Dios, ve, haz esto.
pero una cosa es invocar, una cosa es llamarlos por nombre, es decir, hacer referencia de su nombre y decir: tú ángel tal, haz esto, tú ángel tal. Y así es como mucha gente lo ha manejado también en ese mundo, en ese ámbito. Los mencionan por nombre para que ellos estén ahí manifestándose y haciendo una tarea. Y hermano, la escritura nos dice, nos enseña que el único nombre que nosotros debemos de invocar es el nombre del Señor. Ningún otro nombre, hermano, es digno de que invoquemos, sino solamente el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que si hay alguna pregunta, vamos a tenerla en este momento.